Si te dijera que el simple acto de mirar algo lo trae a la existencia, pensarías que es filosofía barata. Pero, ¿y si te dijera que es la ley más fundamental de nuestro universo? Al sumergirnos en el mundo de lo infinitamente pequeño, la física cuántica nos muestra una realidad tan extraña que la reacción de los primeros científicos que la vieron fue de absoluta perplejidad. En este reino, las partículas están en múltiples lugares a la vez, y el futuro puede reescribir el pasado. Hemos pasado un siglo usando sus reglas para crear nuestra tecnología, pero nadie entiende realmente lo que significa. Cuanto más intentamos aplicarle nuestra lógica, menos sentido parece tener. Hoy, exploraremos las ideas más bizarras de la ciencia, donde abrir una caja puede crear universos. Prepárate, porque la realidad es mucho más extraña de lo que jamás imaginaste. Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado genuino. Únete suscribiéndote y dale like. Caminemos juntos en esta misión de luz y transformación espiritual. Cada gesto tuyo nos motiva a seguir compartiendo momentos especiales. Nuestro punto de partida es un experimento tan simple en su diseño como alucinante en sus resultados. El experimento de la doble rendija. Imagina que tienes una fuente que dispara partículas, digamos canicas diminutas, hacia una barrera con dos ranuras verticales. Detrás hay una pantalla que marca dónde golpea cada canica. Si disparas muchas, esperarías ver dos franjas de impactos, una detrás de cada rendija, ¿cierto? Eso es lo que dicta la lógica de nuestro mundo. Ahora, cambiemos las canicas por electrones, partículas fundamentales de la materia, y preparemos nuestra mente para que se rompa en pedazos. Porque aquí es donde nuestro universo cotidiano y el universo cuántico se divorcian espectacularmente. Cuando los científicos realizaron este experimento, lanzando electrones uno por uno para evitar que chocaran entre sí, algo increíble comenzó a surgir en la pantalla. A medida que más y más electrones impactaban, el patrón que se formaba no eran dos simples franjas, era un patrón de interferencia, una serie de múltiples franjas alternas claras y oscuras. Este es un comportamiento característico de las ondas, como las que se forman en un lago cuando lanzas dos piedras. Las ondas de cada rendija interfieren entre sí, cancelándose en algunos puntos y reforzándose en otros. Pero, ¿cómo es posible? Los electrones son partículas, tienen masa. ¿Cómo pueden crear un patrón de ondas? La única explicación posible es tan absurda que desafía toda cordura. Cada electrón, a pesar de ser una sola partícula, se comportó como una onda. Pasó a través de ambas rendijas al mismo tiempo, se dividió en dos, interfirió consigo mismo en el camino, y solo entonces, al golpear la pantalla, decidió convertirse de nuevo en una partícula y dejar una marca en un punto específico. Piensa en la locura de esto. Un solo electrón viajando solo, de alguna manera, sabe que hay dos rendijas y actúa en consecuencia, como si tuviera una conciencia previa del entorno. Es como si, antes de ser observado en la pantalla, el electrón no existiera como un objeto, sino como una nube de pura posibilidad. Pero la extrañez no termina ahí, solo se profundiza. Los físicos, tan perplejos como nosotros, dijeron: bueno, vamos a ser más listos. Pongamos un detector en cada rendija para ver por cuál de las dos pasa realmente cada electrón. Atrapémoslo en el acto. Y en el momento en que lo hicieron, la magia cuántica, o la locura, se manifestó en su máximo esplendor. En el instante en que se colocó un observador para medir el camino del electrón, el patrón de interferencia desapareció por completo. De repente, los electrones comenzaron a comportarse como las canicas de nuestro ejemplo, dejando solo dos franjas simples en la pantalla. Es como si las partículas supieran que estaban siendo observadas y, por timidez o por un principio fundamental del universo, decidieran abandonar su comportamiento de onda y actuar como partículas normales. El simple acto de observar, de medir, de hacer la pregunta ¿por cuál rendija pasaste?, obligó al electrón a elegir una sola realidad. Esto revela un principio que sacude los cimientos de la física en el mundo cuántico. El observador no es un espectador pasivo, es un participante activo que influye en el resultado del experimento. La realidad no es algo fijo que descubrimos, es algo que, en parte, ayudamos a crear con el acto mismo de nuestra observación. Si en este momento estás gritando, esto no tiene ningún sentido, felicidades. Esa es la reacción más cuerda y saludable que puedes tener. Estás en buena compañía. Genios como Albert Einstein murieron sin aceptar del todo estas implicaciones. Es que este experimento toca el corazón de las rarezas que gobiernan el reino subatómico. Aquí, en nuestro mundo macroscópico, solo podemos tomar un camino a la vez. Pero en el universo cuántico, una partícula puede tomar múltiples caminos simultáneamente, existiendo en un estado nebuloso de superposición. Es onda y partícula a la vez. Está aquí y allá. Coexiste en un mar de probabilidades,
hasta que la obligamos a definirse con nuestra medición. Los físicos, ante esta evidencia irrefutable, tuvieron que aceptar que hay un nivel de la realidad donde los objetos no son cosas sólidas, sino funciones de onda, nubes de probabilidad. En este mundo, los objetos no existen concretamente antes de ser observados. Se materializan a partir de la observación, pero la doble rendija es solo el comienzo del abismo cuántico. Hay otro fenómeno, si cabe, aún más extraño, el entrelazamiento cuántico. Einstein, con su genialidad para los apodos, lo llamó acción fantasmal a distancia, y es que parece violar la regla más sagrada de su propia teoría de la relatividad. A nada puede viajar más rápido que la luz. Imagina que tienes dos partículas, digamos dos electrones, que interactúan de una manera especial y quedan entrelazadas. Es como si firmaran un pacto secreto que las une para siempre. Comparten un estado cuántico común. Ahora, separa estas dos partículas por una distancia inmensa. Envía una al otro lado de la galaxia. Lo increíble es que, a pesar de la distancia, siguen conectadas instantáneamente. Si mides una propiedad de una de ellas, por ejemplo su spin, la otra partícula sabe de inmediato el resultado de tu medición y adopta una propiedad correlacionada, sin demora, a más rápido que la luz. Esto crea una tensión inmensa con nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Aunque Einstein lo odiaba, el fenómeno es real y ha sido probado. La aparente contradicción se resuelve más o menos al entender que estas dos partículas no son entidades separadas, forman un único sistema cuántico. Lo que le sucede a una, en realidad, le está sucediendo al sistema completo. No hay información viajando entre ellas. Es como si tuvieras un guante izquierdo y uno derecho en dos cajas. Al abrir una y ver el guante izquierdo, sabes instantáneamente que en la otra caja está el derecho, sin importar lo lejos que esté. La información ya estaba correlacionada desde el principio. Pero la cuántica es aún más extraña, porque antes de abrir la caja, cada guante es izquierdo y derecho a la vez. Y si eso no fuera suficiente para hacerte dudar de la realidad, considera el experimento de la elección retardada. Es una versión aún más alucinante del experimento de la doble rendija. La lógica es esta. ¿Qué pasaría si decidiéramos si vamos a observar o no el camino del electrón después de que ya ha pasado por la barrera? Lo que sucede es de explotar la cabeza. Nuestra decisión, en el presente, altera lo que la partícula hizo en el pasado. Si decidimos observar, resulta que la partícula habrá pasado por una sola rendija. Si decidimos no observar, resulta que habrá pasado por ambas como una onda. Sí, lo has leído bien. El pasado se reescribe dependiendo de nuestra elección en el ahora. Es como si el tiempo, en el mundo cuántico, no fuera una calle de un solo sentido. El futuro puede influir en el pasado. Las causas no siempre preceden a los efectos. Piensa en la implicación en nuestro mundo. Lo que cenas hoy no cambia lo que desayunaste ayer. Pero en el mundo cuántico, es como si una decisión que tomarás mañana pudiera cambiar si naciste o no. Esta idea crea una tensión filosófica y científica tan profunda que los físicos todavía debaten acaloradamente sobre lo que realmente significa para la naturaleza del tiempo y la causalidad. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable y profundamente incómoda en el mundo. En su esencia más fundamental, es incierto. Es vago por naturaleza. No es que nuestros conocimientos sean incompletos. No es que nos falte algún dato para predecir todo con exactitud. El propio sistema nos dice, funcionó así. Es como si el universo fuera una mezcla de azar con un toque de locura organizada. Mantiene todas las opciones sobre la mesa en un estado de potencialidad pura hasta el momento en que un observador interactúa con él y en ese instante elige qué historia va a contar. La realidad no está escrita en piedra. Es una narrativa que se colapsa momento a momento. Si eres una persona apegada a la lógica y la previsibilidad, debes estar sintiendo una cierta angustia ahora. Por un lado, tenemos una teoría increíblemente precisa, quizás el modelo más exitoso que la mente humana ha creado. Con ella inventamos los láseres, las computadoras, la resonancia magnética. Pero, por otro lado, falta algo, una pieza suelta, un misterio que nos impide dormir tranquilos. Sabemos cómo manipular las partículas, pero no sabemos por qué siguen estas reglas dementes. ¿Qué sucede exactamente cuando la función de onda colapsa? ¿Por qué una posibilidad se vuelve realidad y no otra? Y la pregunta del millón, ¿qué es lo real antes de ser observado? Ante estas preguntas desconcertantes, la mecánica cuántica se encalla, no tiene respuestas. Y en ese silencio han surgido diferentes interpretaciones, que son como senderos filosóficos, que intentan darle un sentido al mapa matemático. La más antigua y famosa es la interpretación de Copenhague. Es la pragmática,
dicen deja de preocuparte. Las cosas no tienen propiedades definidas hasta que las mides a un punto, acepta que duele menos y sigue calculando. Para esta visión, preguntar qué hace el electrón cuando no lo miras es una pregunta sin sentido. La realidad solo aparece cuando hay una interacción, como un evento entre dos silencios. Pero para muchos, esa respuesta es profundamente insatisfactoria. Fue esa frustración la que llevó a Erwin Schrödinger a proponer uno de los experimentos mentales más famosos de la historia, el del gato. Imagina un gato en una caja con un átomo radiactivo que tiene un 50% de probabilidad de decaer en 1 hora. Si decae, activa un mecanismo que libera un veneno y mata al gato. Según la cuántica, mientras la caja está cerrada, el átomo está en superposición a ha decaído y no ha decaído a la vez. Por lo tanto, el veneno ha sido liberado y no ha sido liberado. Wild está vivo y muerto al mismo tiempo. Schrödinger no quería matar gatos imaginarios, quería mostrar lo absurdo que es llevar las reglas del mundo cuántico a nuestro mundo macroscópico. Porque si aceptamos la superposición en partículas, ¿dónde se detiene? ¿Puede un ser vivo estar en 2 estados a la vez? La idea es perturbadora, y una forma de intentar resolver este dilema es pensar diferente. Una propuesta audaz es la interpretación de los muchos mundos. Dice que, en lugar de que el gato esté vivo y muerto a la vez, ambas posibilidades se realizan, pero en universos distintos y paralelos. Según esta interpretación, cada vez que ocurre un evento cuántico con más de un resultado posible, el universo se divide. En un universo, abres la caja y encuentras al gato vivo. En otro, completamente real pero inaccesible para ti, abres la caja y lo encuentras muerto. El universo se ramifica a cada instante, creando un multiverso donde todas las posibilidades se concretan en alguna parte. El azar que vemos sería solo el reflejo de nuestra posición en una de estas infinitas ramas. La función de onda nunca colapsa. Simplemente se despliega en una miríada de realidades paralelas, cada una tan real como la nuestra. Si esa idea te dejó mareado, hay otra interpretación más conservadora, la de du Broglie-Baum. Propone que existen variables ocultas, cosas que aún no podemos medir, y que estas variables determinan todo. Aquí, las partículas sí tienen trayectorias definidas. No están en 2 lugares a la vez, pero son guiadas por una onda piloto invisible que lo conecta todo. El aparente caos cuántico sería solo el reflejo de nuestra ignorancia sobre esta capa más profunda de la realidad. Sería como ver surfistas moverse erráticamente, sin poder ver las olas que en realidad están siguiendo. El gato nunca estuvo vivo y muerto, siempre estuvo en un solo estado, solo que nosotros no sabíamos cuál. Finalmente, hay una propuesta aún más radical, la interpretación relacional. Esta visión lleva la discusión a otro nivel. Dice que lo real no es una cosa en sí misma, sino un proceso, algo que solo existe en la relación entre las cosas. Las partículas no existen de forma aislada, solo cobran sentido cuando interactúan con otra cosa. Nada existe solo, todo es contexto, todo es relación. Desde esta perspectiva no existe una realidad absoluta esperando ser descubierta. Lo que existen son realidades diferentes, dependiendo del punto de vista de cada observador y de la interacción que ocurre. El dilema es, ¿estás dispuesto a aceptar que no hay una verdad única sino una infinidad de verdades relacionales? Te invito a una reflexión interna. ¿Cuál de estas ideas resuena más contigo? No hay una respuesta correcta. La de Copenhague te pide que aceptes el misterio sin buscarle sentido. La de los muchos mundos te invita a imaginar que cada elección tuya crea una nueva versión de la historia. La de du Broglie-Baum te consuela con la idea de un orden oculto bajo el caos aparente. Y la relacional te desafía a ver la realidad no como un objeto, sino como una danza de interacciones. Tu preferencia no es trivial. Revela mucho sobre tu propia filosofía y tu forma de relacionarte con la incertidumbre. El dilema que la cuántica nos presenta no es solo científico, es profundamente personal. Si el observador influye en lo observado, ¿qué significa eso para tu vida? No estamos diciendo que puedes manifestar un auto nuevo solo con pensarlo, pero sí sugiere que tu atención, tu enfoque, tu intención, no son pasivos. Son fuerzas creativas que participan en el colapso de la realidad. ¿En qué estás enfocando tu observación cada día? ¿Estás colapsando realidades desde la frecuencia del miedo y la carencia? ¿O desde la frecuencia de la posibilidad y la gratitud? La cuántica no te da poder mágico, pero te devuelve una responsabilidad radical sobre tu propia percepción. Considera el dilema del entrelazamiento. Si 2 partículas que alguna vez estuvieron unidas permanecen conectadas para siempre, sin importar la distancia, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias conexiones? Quizás las conexiones que formamos con otras personas, con lugares, con ideas,
dejan una huella energética que trasciende el espacio y el tiempo. Quizás no estamos tan separados como creemos. Tal vez, a un nivel fundamental e invisible, formamos un único sistema interconectado, y las acciones y emociones de uno, de alguna manera sutil, resuenan instantáneamente en el todo. ¿Cómo cambiaría tu forma de tratar a los demás si realmente creyeras en esta interconexión fantasmal? El dilema del tiempo, presentado por el experimento de la elección retardada, es quizás el más vertiginoso. Si nuestras elecciones presentes pueden reescribir el pasado, entonces el pasado no es una historia fija y muerta, es un campo de potencialidades que sigue siendo influenciado por nuestro ahora. Esto te invita a reflexionar. ¿Estás viviendo como si tu pasado fuera una sentencia de por vida? ¿O estás dispuesto a vivir desde un presente tan poderoso que pueda, incluso, sanar y reinterpretar las heridas de ayer? La cuántica sugiere que la redención no es solo una idea poética, sino una posibilidad física. Tu ahora es mucho más poderoso de lo que jamás te han contado. Finalmente, el dilema de la incertidumbre. La física clásica nos dio la ilusión del control, un universo de relojería donde todo era predecible si tenía suficientes datos. La cuántica destroza esa ilusión. Nos muestra un universo que es, en su núcleo, probabilístico, juguetón e impredecible. Puedes odiar esto y anhelar la vieja certeza, o puedes abrazarlo. Abrazar la incertidumbre es dejar de necesitar controlar cada resultado. Es confiar en el flujo. Es entender que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir. Puedes encontrar la libertad en el no saber. En lugar de la ansiedad, llegamos a la cima de la montaña, y desde aquí, la vista es vertiginosa. No importa qué interpretación prefieras, al final, te enfrentas a un paisaje impresionante, una realidad que parece haberle dado la vuelta a nuestra imaginación y seguido adelante, dejándonos intentando alcanzarla con cerebros que quizás nunca fueron diseñados para ver tan lejos. Nuestros cerebros evolucionaron para sobrevivir en la sabana, no para entender partículas que están en múltiples lugares a la vez. Y es aquí donde comienza el verdadero encanto, la posibilidad de que el universo sea tan radicalmente extraño que siempre permanecerá, en parte, fuera del alcance de nuestra comprensión. Y hay algo increíblemente bello en eso. La mecánica cuántica es matemáticamente impecable, experimentalmente irrefutable y filosóficamente inalcanzable. Funciona, predice. Pero, explicar, ahí la cosa se complica. Pensar que la materia en el fondo no es una cosa fija y sólida, sino algo maleable, en constante superposición, que solo se revela cuando alguien la mira. Y es aceptar que quizás nunca tendremos una imagen clara de la realidad, y que ese no es un signo de fracaso, sino un acto de humildad ante la inmensidad del misterio. No somos los dueños de la verdad, somos apenas niños asombrados en la orilla de un océano cósmico. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto: cada estrella, cada planeta, tú mismo. Todo está hecho de estos átomos que obedecen a reglas que nadie comprende del todo. Y sin entender completamente el guión, el espectáculo de la existencia continúa, magnífico, extraño e incesante. No necesitas entenderlo todo para participar en la danza. Solo necesitas estar presente, observar con asombro y recordar que, a un nivel fundamental, la realidad es mucho más mágica, misteriosa y participativa de lo que nuestra vida cotidiana nos deja ver. Tú eres parte de ese misterio. Eres un observador cuántico. La ciencia no rompe la magia, la revela, y la física cuántica nos ha revelado la magia más profunda de todas, aunque el universo no es un escenario en el que actuamos, sino un lienzo en el que participamos. Tu mirada importa, tu presencia cuenta. Quizás nunca decidamos qué interpretación es la correcta, pero una cosa es segura: en la realidad en la que vivimos, es mucho más extraña y maravillosa de lo que nos atrevimos a soñar. Y esa certeza, esa invitación a vivir con asombro y responsabilidad, es el mayor regalo que la ciencia nos ha dado. Si te ha volado la cabeza tanto como a mí, si sientes esa mezcla de vértigo y fascinación, te invito a anclar este viaje. Ve a los comentarios y escribe una sola palabra que encapsula el corazón de este misterio en observador. Que sea tu recordatorio de que no eres un espectador pasivo de tu vida. Si quieres seguir explorando las maravillas del universo con nosotros, suscríbete, dale a like y comparte este viaje con otra mente curiosa. Porque el conocimiento, especialmente el que nos deja sin respuestas, es una inversión con ganancias inagotables. Hasta la próxima, y recuerda, sigue mirando hacia arriba.